Estamos a 20 de septiembre del año 2023, son las 11:30 de la noche y vamos a hablar de un caso eminentemente sociológico que tiene que ver con el cambio de conducta de aquellas personas o individuos cuando les gusta acercarse al poder. Es decir, eh, si son esclavos, por ejemplo, se buscan tener favoritismo y prebendas con el poderoso, con el amo, a cambio de malponer, traicionar y, y ayudar en el sometimiento de la esclavitud a prácticamente a sus paisanos o a la gente de su propia raza. Ese fenómeno no solamente se da a nivel de la esclavitud, sino que sucede también, por ejemplo, en el exterior. Cuando hablo del exterior, hablo de fuera de un país, en el extranjero, donde el paisano o el compatriota que está laborando afuera, si supieran que el peor o acérrimo rival que tiene en otras latitudes es precisamente el propio paisano. Lo malpone, lo traiciona, eh, no se puede tener de confidente, no se puede confiar en nadie. Eso sucede muy a menudo. Y a lo largo de mi vida yo he aprendido que existen dos tipos de amistades. La que es por interés, que están contigo siempre y cuando puedan utilizarte o puedan usarte o puedan aprovecharse o puedan servirse de tu poder, de tu benevolencia, de tus buenas intenciones, pueden servirse de esas personas que son más poderosas, se pegan como parásitos y te adulan, se sonríen contigo y cosas así, por interés. Pero cuando se acaba esa mina, se alejan porque aquello que los tenía cerca ya no existe. Y el otro tipo de amistad es la de corazón. La de corazón, donde existe en verdad un sentimiento como de hermandad, de hermanos, de amigos, que prácticamente se aprecian y se respetan y se cuidan como amigos, como hermanos de la vida y pueden confiar y se conocen entre amigos. Incluso son amistades que duran años de por sí. Es porque precisamente tiene que ver con ese tipo de personas que en verdad cuando dicen que son amigos tuyos, en verdad es que sí lo son amigos de verdad. Pero bueno, este fenómeno de los amigos por interés, vamos a centrarnos ahí, que son capaces hasta de traicionar a su propia familia, a su propia raza, a su propia sangre, a sus propios orígenes. Y llega un punto bueno, rechazan totalmente a aquellos de su descendencia o su herencia colonial, precisamente por estar apegados y cerca del poder y de los privilegios que le brinda el amo. Ese fenómeno se llama, yo lo tengo por aquí, tiene que ver mucho con la película que nosotros vimos, que se llama Diango, la película Diango, eh, donde hubo una excelente participación de este primer actor, Samuel Jackson. Samuel Jackson, una excelente interpretación de coprotagonista o actor de reparto, eh, representando el fenómeno de Stephen Candy. Una cosa increíble. Vamos a leerlo aquí literal y después pasamos al correspondiente análisis.
La película de culto Django sin cadenas de Quentin Tarantino le da vida a Stephen Candy, un mayordomo negro interpretado magistralmente por Samuel Jackson, que es el peor verdugo de los esclavos de su misma raza. En una plantación algodonera en el Mississippi del año 1858, a mediados del siglo XIX. Continuamos. Desde los albores de nuestra comprensión del entorno, todos, sin excepción, hemos conocido a alguien cuya inclinación natural es hacia la lambonería o a la adulación, pues. O les buscas, siempre buscan la vara alta, lo que estoy leyendo aquí. Es decir, buscan siempre ser favorecidos por el más poderoso. No les importa vender sus principios, su integridad, su dignidad, siempre y cuando estén apegados con el poder. ¿Quién nos recuerda a ese compañero de colegio perfectamente peinado y de ademanes impostados que además de siempre levantar la mano para ser el primero en todo, el yoyo, llevaba un obsequio, compartía su lonchera con el profesor más detestable, prepotente y maltratador? Eso viene hasta de la infancia. Lo mismo ocurre en la universidad, en donde se ve cada espécimen con ínfulas de profesional prematuro, queriendo ser el amigo de los profesores o del decano para no apuntar tan abajo. O sea, se buscan la autoridad, pues, y tratan de congraciarse, ¿no? Es como aquellas exposiciones que de pronto, esas exposiciones que de pronto no son tan buenas porque no estudiaron lo suficiente, pero después te reparten las galletitas y la cosa y el refresco y se congracian con el profesor. Y saben quién tiene bastante armamento, por ejemplo, hay ciertas mujeres, no todas, que en verdad les gusta coquetear con los profesores, ¿no? Aunque eso es un arma de doble filo, es peligroso. No es recomendable, pero se ha dado, se da y se seguirá dando. Eso es algo de la coquetería. Hay muchas mujeres que son coquetas que en verdad caen agradables, ¿no? Además que pueden tener muchos atributos. ¿Y qué decir del mundo laboral en el que siempre revolotean esos seres inolvidables, muy a nuestro pesar, que son los áulicos del jefe? Eso me pasó a mí me pusieron la piedra unos compañeros de trabajo que decían yo no podía ganar tiempo completo porque ellos ganaban tiempo completo y se fajaban, pero yo decía que trabajaba en varias facultades en la universidad. Y me pusieron la piedra y hicieron todo lo posible para que me bajaran de rango. ¿Y por qué tenían que hacer eso? ¿En qué les perjudicaba que yo trabajara en varias facultades de la universidad? ¿En qué les perjudicaba eso a ellos? ¿En qué tenía que ver eso con ellos? Esa era mi vida. Eso lo viví yo y gente que envidiosa que ponían la piedra porque no es posible que yo trabaje tiempo completo y les dolía en su envidia, en su dolor, de que yo hiciera más dinero que ellos. Es que yo trabajaba más, yo cumplía el doble de horario, mucho más que ellos. Son aquellos que por costumbre llegan más temprano y se quedan más tiempo del necesario. El servilismo se le llama eso, el síndrome de Stephen Candy, lo trae en el ADN. Es quizás la memoria genética aún reciente la que los lleva a reverenciar al señor feudal. La desbocada fuerza de sus impulsos los arrodilla para festejar el buen humor del patrón, pero también para aplaudir los arrebatos de autoridad, injusticia y maltrato que su amo tenga contra los demás trabajadores. Son los oídos y los ojos del jefecito. Lo llaman en unos países respectivamente los sapos, ¿no? O el que prácticamente, bueno, traiciona y da de cuenta al jefe de lo que está pasando. Cronometran la hora de almuerzo y las entradas al baño de los otros empleados, cuidan intereses ajenos
y con disimulo saborean malignamente su satisfacción cuando alguien es sancionado o despedido gracias a las eficacias de la información suministrada. Me ha pasado, me ha pasado. Lo peor de este enfermizo comportamiento es que no reciben nada o casi nada a cambio. Solamente la satisfacción de dañar a otro que va subiendo y no puede estar por arriba encima de ello. Es más la satisfacción de atreverse y no permitir que los demás accedan a lo que él tampoco. Es el gusto por estar cerca del poder sin detentarlo ni un segundo. Es sentirse perteneciente a otra clase, a otro estrato. Es creer que es reconocido, visible para una élite. Es poder tragar su hiel sin hacer gesto. En el zoológico de nuestra realidad nacional lo hemos escuchado decir sin el menor asomo de vergüenza que gracias a la mano dura de determinado gobierno se pudo volver a viajar tranquilamente por carretera para ir a la finca. Aun cuando no tienen finca, y duro decirlo, difícilmente la tendrán. Estos mismos han dicho, refiriéndose a un candidato presidencial, que no se puede permitir que suban al poder porque les expropiará sus posesiones, pero pagan arriendo y usan el transporte público. Contrasentidos como estos obedecen a un síndrome de grandeza y clasismo que no corresponden a su condición y extracción original, siempre ponen sus ojos muy arriba. Bueno, esto continúa aquí. Voy a tratar de saltar un poco. Aquí. El título de esta información fue inspirado en un personaje que encarna con lujo de detalles todo lo comentado anteriormente. La película de culto Django sin cadenas de Quentin Tarantino le da vida por Samuel Jackson a Stephen Candy, un mayordomo negro interpretado magistralmente por Samuel Jackson, que es el peor verdugo de los esclavos de su misma raza. Ajá, eso lo leímos. El enconado odio a sus similares y su presunción por estar a la altura de los blancos esclavistas de la época por pertenecer hacen de este personaje el perfecto egoísta, indolente con insaciable ansia de poder, capaz de ignorar las peores vejaciones y de pasar por encima del sufrimiento y las necesidades de los suyos. Uno de los diálogos más célebres de este largometraje, Django sin cadena, fue este. ¿Ha visto, amo? Ese negro tiene un caballo. ¿Y tú quieres un caballo, Stephen? ¿Para qué quiero yo un caballo? Lo que quiero es que él no lo tenga. Ese es el odio que ellos traen. Cuando hablaba de que tenía que quemar las ropas o las sábanas donde se acostara ese negro. Es una cosa increíble. Ok, ¿por qué yo traigo este tema? ¿Por qué lo traemos? Vamos a explicar. Este tipo de situaciones las he visto muchas veces. Gente que se ríe y coquetea con el poder, con aquellos que le dan lujo, con aquellos que le van a servir de utilidad. Y mientras los use por un tiempo determinado, ellos están sonrientes y están pegados ahí. Cuando sienten que ya no sacan nada de provecho, simplemente se retiran. Pero son los tremendos hipócritas egoístas que les duele, les da rabia que otro similar a ellos, puede ser de raza, puede ser estudiante, puede ser en laboral, puede ser en lo que sea. Como les digo, yo tuve personas que en verdad me malpusieron ante las autoridades, ante los jefes, por el simple hecho de que yo ganaba más que ellos. Me pusieron la piedra para que yo descendiera de escalafón. ¿Y qué ganaban ellos con eso? ¿Qué dinero ganaban ellos con eso? ¿Qué sentido tenía eso? Eso no lo entiendo. En verdad no lo entiendo. Pero pasa, pero sucede. Los venezolanos, por ejemplo, cuando están en Estados Unidos, por citar un ejemplo, el peor enemigo es el paisano, es el que te quiere robar, el que te quiere hacer daño, el que te quiere estafar, el que te quiere mentir, el que te quiere hacer daño, el que te malpone ante un jefe, es el peor, el paisano. El que menos se debe confiar es precisamente en el paisano.
Y eso sucede con mucha frecuencia en los Estados Unidos de América. Entonces yo pregunto, ¿con qué fin, con qué, cómo les digo yo, con qué motivación o principio estas personas atentan contra los similares a ellos mismos, nada más que porque ellos no pueden subir de grado, de escalafón social, o pueden ganar más, o pueden tener algún privilegio? Pues precisamente porque ellos odian a esos mismos que se parecen a ellos y lo detestan tanto y se sienten tan identificados con sus dueños, con sus amos, con sus jefes, que son capaces de lo que sea por dar un chivatazo, dar alguna información, malponer a quien sea, con tal de que esa persona caiga y ellos mantenerse arriba, ganando favores con los amos y haciendo un terrible daño. ¿Qué se debe hacer ante esta situación? Identificarlos. Identificarlos, están condicionados a ese tipo de conducta tan mezquina, tan terrible. Identificarlos y no confiarse de ellos para nada. Porque lo que le digas a ellos inmediatamente lo sabe el amo. El amo lo sabe de inmediato. Es como si estuvieras hablando ante los oídos del amo o del jefe, vamos a llamarlo así. Porque ya no, se supone que no estamos en época de esclavitud, aunque sí se da la esclavitud moderna. Entonces, ganar favores ante el jefe a costa del dolor, del sufrimiento, de la tragedia, de la desgracia, de, de sus prácticamente, de sus similares, que lo estuve leyendo ahí, de raza, a nivel socioeconómico, en fin, muchísimas cosas. Identificarlos y que Dios los perdone, porque ellos no cambiarán siempre y cuando tengan acceso al poder y a los lujos. Eh, Identificarlos y tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Solamente en tal caso de tener que hablar con una persona de esa, que prácticamente parecen como el servilismo pues, de los amos, es simplemente lo básico, saludarlos, hola, ¿qué tal? Adiós, punto. No se puede entablar ninguna conversación, no se puede hacer nada, porque saben que tienen un rival oculto, muy peligroso, que puede hacer un inmenso daño a las otras personas que inocentemente pudieran confiar en él o en esas personas, en verdad. Entonces, en resumen de lo que estábamos hablando aquí del fenómeno Stephen Candy es el siguiente. Eh, es la envidia, es el egoísmo, ¿sí? El egoísmo de que otros surjan sin el permiso de estos mismos y te malponen ante el amo y te ponen la piedra y te hacen un inmenso daño. ¿Qué hay que hacer al respecto? Identificarlos, sabemos que no van a cambiar, tener mucho cuidado, no estés hablando de tus logros, ni de tus metas, ni de tus proyectos, nada, manténlo en silencio, manténlo callado, porque donde menos te lo esperas te consigues el fenómeno Stephen Candy de la película Django sin cadena. Ora a Dios para que el enemigo no siga utilizando este tipo de seres que siembran discordia, siembran dolor, sufrimiento con los similares, con los suyos, en verdad. Una persona que sea capaz de cualquier cosa con ganar favores del jefe, del amo, esa persona, bueno, es el traidor en sí. El traidor que al tener la más mínima oportunidad te hace un gran daño para ganarse favores con las autoridades, con los más arriba. Si en verdad te gustó el video, si te llamó la atención el fenómeno Stephen Candy de la película Django sin cadenas de Quentin Tarantino, que está
recreada en la historia del Mississippi, una planta algodonera de la familia Candy, en 1858. Por favor, regálame un like para saber que calo bien. Perdonen la tos. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido seas, estimado. Y si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido sea. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 20 de septiembre del año 2023 y son las 11:51 minutos de la noche. Eso se da mucho también en la política. Por ejemplo, en Venezuela hay gente que quiere ser más chavistas que Chávez y son capaces de lo que sea para malponer a un vecino, un compañero, un amigo, traicionar y ganar puntos con aquellos que reparten cargos, que dan puestos y ganan puntos ellos en detrimento de la desgracia y la malaventura de esas personas que confiaron o tratan de surgir por ellos mismos, en verdad. Que Dios los bendiga a todos, en verdad. Les habló Ernesto Rondón. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga a todos, en verdad. Bendiciones.